Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACEN, etapa 4, desarrollo final, elaborar informe ejecutivo, infraestructura del transporte en Colombia, modos de transporte terrestre, acuático, aéreo y férreo, presentado a José Pedro Zamudio Alarcón por Carlos Augusto Ruchos, Jamael Vergara y Doris del Carmen Arrieta, Sistema y Servicios de Transporte, Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Infraestructura del transporte en Colombia. Clasificación de los medios de transporte. Se establece por medio de la Resolución 4100 del 28 de diciembre del 2004, apoyada en la Normatividad Técnica de Colombia NTC 4788. Tiene por objetivo implementar la tipología para vehículos automotores de carga para transporte terrestre. Se establece dos tipos de vehículos, vehículos articulados y vehículos rígidos. Los vehículos articulados están compuestos por un cabezote y un tráiler de dos tipos. El 2S cabezote lleva dos ejes de tracción, el cabezote de tres ejes, tractomula. Los trailers son de 1, 2, 3 ejes, según sus asignaciones 2S1, 2S2, 2S3, 3S1, 3S2, 3S3. Establece el peso máximo que transporta el semirremolque, también establece ancho y alto. Los vehículos rígidos. La característica principal es que la carrocería no se puede separar del chasis. Hay tres tipos, de dos ejes, de tres ejes y de cuatro ejes. Transporte terrestre, clasificación de los medios de transporte, son parte fundamental para el desarrollo de las empresas. A través de medios de transporte trasladan las mercancías de un lugar a otro. A través del transporte realizan movimientos de productos, componentes, materiales y artículos terminados. Selección del tipo de transporte, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: la ubicación de los puntos de descargue y cargue, la empresa que hace el estudio detallado para el transporte adecuado, para mover sus mercancías y toma como referencia lo siguiente: movimiento de sus bienes, sistemas de contratación y condicionamientos. Criterios para selección del tipo de transporte. Se toman tres criterios: costo comercial y tráficos. Costo tiene que cuánto es la tarifa más conveniente para la relación de costo-servicio y costo total. Comercial, imagen, nivel de servicio, experiencia en seguridad, organización, seguimiento, reclamación, disponibilidad, horario. Tráficos, la distancia, el volumen, tonelaje, naturaleza de las cargas, regularidad del tráfico, tipos de productos, métodos de carga y descarga y plazo de entrega. Modos de transporte acuático. El transporte marítimo es el medio de comunicación más importante del comercio mundial, el cual se encarga de trasladar personas y objetos o bienes de un lugar del planeta a otro, cumpliendo con la importante función social y económica. ¿Qué es un puerto? Es un conjunto de obras, instalaciones y servicios que proporciona el espacio de aguas tranquilas necesarios para la distancia segura de los buques mientras realizan su operación de carga y descarga y almacenamiento para el recibo de pasajeros. Para el desarrollo de esta actividad, los puertos cuentan con dos áreas: las áreas de agua y las áreas de tierra. Las áreas de agua están conformadas por diques, la bocana, las dársenas, fondeaderos, canales navegables. Áreas de tierra están conformadas por muelles donde vamos a recibir y manipular la mercancía, operaciones de carga, instalaciones para el almacenamiento, bodegas, esplanadas, vías, la transferencia de la mercancía, circulaciones, circulación de vehículos. En tierra todo lo que tiene que ver con la prestación del cargue y descargue de la mercancía, amarre, combustible y energía. Manejo de cargas. Debe cumplir cuatro fases. La primera es la fase de arribo. El buque y el puerto programan la atención del buque. Los puertos se reciben estas notificaciones que entran entre los días 7 y 13 días antes de que llegue el buque y debe hacerse diariamente para establecer la hora exacta en que va a llegar el buque. Por eso la información de esta primera fase de arribo tiene que ser diaria, precisa y bien clara para que atendamos lo más rápido posible y así evitar la pérdida de tiempo. Empezamos a generar una nota de alistamiento, que es la libre práctica. Ahí empezará a recorrer los tiempos del buque, que es lo que se llama ventana lifetime, que es decir, cada buque tiene sus ventanas de acuerdo a los tiempos y cargas o al contrato que tenga en el momento determinado. Si se presentan este norte entre las 9 y las 17 horas ya se da y es validado. Les empieza a darse la libre práctica y va a ser registrada por el estado de hechos, que es el que me va a controlar todo lo que es la operación horaria. En la fase se hace anticipadamente en un documento que se abre durante la operación, pero como todo está para programar el cargue y descargue del buque, presentan novedades, discrepancias, también controlar las operaciones horarias y se programa el cargue y descargue de las mercancías, ya sea contenedores o en graneles.
Segunda fase, programar el servicio de piloto y práctico y de remolque. Nos vemos aquí en el gran, la primera actividad. Recibir el buque, programar de que cuando el buque está mandando unas notificaciones de alta mar, 2 millas antes de llegar, el piloto práctico es el que conduce el buque hacia el muelle. Esto es una norma internacional para mayor seguridad, para asesorar al capitán para entrar el buque, que lo espera todo el personal necesario para este proceso. Se le da la denominada amarre y encuadramiento. Tercera fase, periodo de carga y descargue. Libre plática. Cuando se determina la libre plática, nosotros abrimos el estado de hechos. Empieza a montarle el light tan, ahí empieza el proceso de descargue de la mercancía. Tienen que estar coordinado toda la operación, entonces el puerto nombra a un inspector o supervisor, que este va a estar coordinando todo lo que es llevando horariamente las notificaciones, predicaciones de lo que es y cómo va funcionando el cargue. Hay un primer oficial asignado dentro del buque que va a controlar ese descargue. Igualmente va a tener un estado de hecho y estará representante del agente marítimo a los representantes de las cargas, que son los que van a llevar también un estado de hechos para controlar todo lo que es la operación de descargue del buque. Se programa con base al plano de estiva de la embarcación en capital de entrega de su primer oficial. Con base en eso empezamos a operar todo lo que es la descarga y anotan todos los estados, como les digo, en el estado de hecho, detallar todas las anomalías o interrupciones que pueden generarse. Las guías tienen que estar funcionando, los camiones tienen que estar disponibles para la carga y el barco siempre tiene que tener la atención. Una vez terminada la operación, se tiene que revisar y tiene que coincidir los 3 estados de hecho, buque, puerto y agentes, con el fin de que cuando revisen las existencias coinciden lo que va a cabo y firma el documento y empezar a generar todo lo que es el momento determinado del despacho. Cuarta fase, zarpe del buque. El zarpe del buque se firman los documentos. El agente marítimo programa, sube al buque, coordina las visitas de las autoridades para separar toda la documentación que tiene que ver con el buque, entrega los documentos ya firmados. Los firman tanto el capitán como el agente marítimo, que están en acuerdo con nuestras condiciones, y ahí empiezan a notificar ya cuando establecen la informa en el puerto programa la hora del zarpe. Con base en ello, el agente marítimo empieza a solicitar lo que es el práctico, que es el que va a sacar el buque nuevamente por el canal navegable, ponerlo en alta mar, o programada los remolques, que son los que van a retirar y ayudar a retirar el buque y llevarlos dentro del canal navegable y los desamarres. Con base en eso ya empezamos la cuarta etapa, que es la salida del zarpe del buque. Todo esto, lo que es la operación logística y de gestión, hace el puerto. El manejo de cargas dentro de las instalaciones, mantener el máximo esas cargas almacenadas dentro de sus instalaciones, máximo 24 horas. La coordinación, protección y cuidado de las mercancías para minimizar un momento determinado que se presenten daños, robos, saqueos o pérdidas. Esto se coordina con el agente marítimo, dada con uno de los propietarios de la mercancía. Transporte aéreo. Los primeros casos exitosos sobre el sobrevuelo en el mundo fueron los globos, inventados durante el siglo XVIII en Colombia, en la ciudad de Medellín. El 15 de agosto de 1799 se lanzó el primer globo aerostático desde el solar de la casa y fue a parar a vertientes del río Cauca. Durante los primeros años del siglo XX hubo varios intentos de sobrevolar Colombia. En 1919 el piloto norteamericano William Smith abrió las puertas a la navegación aérea en Colombia cuando el vuelo por primera vez sobre Barranquilla en un avión Curtiss JN4. En 1843 se realizó el primer lanzamiento de un globo inflado con aire caliente y con tripulación a bordo. Los aeronautas solo podían ascender y descender los globos, pero sin tener control de su dirección. El empresario antioqueño Guillermo Echavarría Misas fundó la primera empresa de aviación de Colombia, CCNA, Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Ella es la primera empresa en traer aviones con capacidad amplia de pasajeros a Colombia. El inicio de la SCAPTA, la segunda empresa que se fundó en Colombia, se convirtió más adelante en Avianca. SCAPTA fue fundada por iniciativa un minero alemán que conocía las dificultades del transporte en Colombia y que conversó esa posibilidad con 2 pilotos alemanes. Fue establecida por alemanes residentes en Colombia y colombianos, que entonces llamaron a los 2 pilotos que habían conocido y establecer la línea SCAPTA. Aviación en Colombia se realizó el 22 de febrero de 1920 entre Cartagena y Barranquilla en un avión llamado Cartagena. El nacimiento se dio con el establecimiento de rutas a Cartagena, Santa Marta, Girardota y Neiva. Además, la
Creación de los aeropuertos de cada uno de estos puntos casi un siglo después del primer vuelo en Colombia. Transporte férreo, llegada del ferrocarril. La llegada del ferrocarril en la revolución industrial trajo consigo avances tecnológicos que fortalecieron la economía de la mayor parte de los países de América Latina. En Gran Bretaña en 1830 se creó la primera línea ferroviaria que transportaba pasajeros y elementos de carga. En la Gran Colombia se construyó el primer gran ferrocarril que atravesaba Panamá desde este hacia el occidente, quedando así un camino interoceánico que facilitaba el comercio de exportación e importaciones de la región. Entre 1855 y 1860 el ferroviario de Panamá fue considerado el más exitoso del mundo. Para Colombia significó desarrollo. Colombia pasó de mover mercancías a lomo de mula a moverlas a mula de hierro, que en ese momento era como se le decía a los ferrocarriles. Fue el desarrollo total del país. Colombia, 3.500 kilómetros de líneas ferroviarias. Mucha gente vio por primera vez un tren que un carro. En 1880 encargó al ingeniero Francisco Javier Cisneros la construcción de la ferrovía y de un ferrocarril que conectará la sabana de Bogotá con el puerto fluvial de Girardot. Colombia logró su desarrollo industrial con la llegada del ferrocarril. Colombia creó sus centros industriales lejos de las costas y cualquier país necesita tener comercio. Importar y exportar a Colombia le permitió traer bienes de capital al centro del país. Ciudades como Medellín, Bogotá, Tunja, Sogamoso, y sacar sus productos de exportación. La construcción del ferrocarril renovó economía colombiana, creó nuevos empleos, activó la industria nacional y el crecimiento económico.